no sabía lo que hacía. La verdad, el primer año no tenía ni idea. La vocación realmente la descubrí dentro del seminario. Me da hasta miedo muchas veces de la confianza que depositan las personas en nosotros los curas. Eso es una gran responsabilidad. Pues la Iglesia siempre tiene retos, sobre todo ahora mismo que estamos con sede vacante en el Vaticano, en Roma, y aunque solamente son elegidos los menores de 80 años, ahí los que son mayores sí tienen también mucho que decir. Tendrán que discutir si quieren continuar con la labor de Francisco, que sería lo más sensato. ¿Qué hacen los cardenales? Pues se reúnen en el cónclave, que sabemos que cónclave significa que están bajo llave, no pueden tener contacto con el exterior, ni con móviles, ni con internet, se quita el wifi, se ponen inhibidores en el Vaticano, en la Capilla Sixtina, para que no puedan tener contacto con el exterior. Solamente personas autorizadas son los que van a estar dentro, porque la responsabilidad de lo que van a hacer pues es muy grande. Van a elegir al nuevo pontífice, quitando el primer día, que solamente habrá una votación por la tarde, ya los demás días tienen 4 votaciones al día. Y he estado escuchando estos días que a lo mejor podría darse que en este nuevo papado sea un papa negro. Bueno, aquello de las profecías y todas estas cosas. Lo importante es que tenga la cabeza muy bien amoldada, un corazón receptivo al Espíritu Santo y que sobre todo no dejen de lado el Evangelio. Y si es posible que continúe lo que ha hecho Francisco, que sería algo muy bueno para la sociedad y para la Iglesia. ¿Qué es el anillo del pescador? Bueno, es que el Papa es sucesor de Francisco en este caso. Sucesor de Pedro, ¿no? Sucesor de Pedro. El pescador es Pedro. Los papas no son sucesores del Papa anterior, son sucesores de Pedro. Que Pedro el que creó la Iglesia. Es el primer Papa, ¿no? A mí tengo que confesar que a mí Juan Pablo no me hacía mucho tilín y sin embargo un día que fui a Madrid a Cuatro Vientos, justo antes de que muriera, un año y pico antes de que muriera, ese hombre me terminó conquistando. Igual que a lo mejor Benedicto fue un catequista, este hombre es un gran pastor que ha acercado mucho a personas, incluso las ovejas descarriadas las ha reconducido al redil. Nosotros, hará 2 o 3 semanas, pues tuvimos una entrevista con un testigo de Jehová. Sí. Y quería preguntarte qué opinas de los testigos de Jehová. Pienso que es, por supuesto, una secta, no una religión, pero no son cristianos porque no reconocen a Jesucristo como de naturaleza divina. Que una persona es feliz siendo testigo de Jehová, y yo para adelante, vive ahí, porque yo por qué voy a cambiarte de forma de vivir si tú estás feliz ahí. Pero sí le digo, igual que yo te respeto a ti, por favor, no intentes cambiarme a mí simplemente porque no sea como la tuya. Todos los que estamos aquí, normalmente en la sociedad estamos pensando, cogiendo con lupa, a ver por dónde pillamos a alguien. Pero a mí me gusta pensar que Dios está mirando con lupa a ver por dónde puede salvar a cada persona. Escuché una vez que decían que ciencia y religión eran el mismo libro, pero contado con un idioma diferente. ¿Qué piensas tú? Pues Pues nada, estamos aquí hoy en un nuevo episodio de Que Yo Hablamos, el podcast de un madrileño. ¿Y un gaditano? Hoy estamos en el primer podcast que hacemos fuera de nuestro set de grabación. Estoy fuera de mi zona de confort. Sí, es nuestra primera vez, digo, estamos un poquito nerviosos. es lo que toca. Y bueno, hemos venido a estar con Ale, estamos aquí con Diego. Bienvenido, Diego. Muchas Muchas gracias por habernos abierto las puertas de la iglesia. las puertas de tu casa y nada. Quiero decir que, bueno, yo conozco a Diego de hace ya muchos años, fue profesor mío de religión en el Instituto de la Barca. Mi primera comunión la hice con él. Y bueno, algo me decía que tenía que volver a contactar con él y hacer este podcast porque así se dio. Y bueno, para empezar, pues para conocerte un poco, me gustaría que nos contase qué te impulsó el dar el paso para hacer cura, o quién fue, o si fue... Pues bueno, yo empecé, bueno, en el instituto, en la época aquella, una persona, sigo siendo tímido, pero en aquel tiempo era excesivamente tímido, y un cura de aquella época me llamaba la atención por lo extrovertido y bromista que era. Y yo de 10 hermanos, curiosamente, soy el único que no cogió religión en el instituto, contra la voluntad de mis padres, lógicamente. Y total, que me metí en el grupo de jóvenes en la parroquia, pidiéndole el favor de que no me hablara ni de Dios ni de la iglesia. Fijaos dónde he terminado yo, aquello fue dando vueltas, empecé a darle a cavilar si me metía o no en el seminario, que era un plan romántico. Me habían ayudado a mí, digo, yo voy a ayudar a otras personas. No sabía lo que hacía, la verdad, el primer año no tenía ni idea. La vocación realmente la descubrí dentro del seminario. Y bueno, idas y venidas, estuve fuera del seminario 5 años y me tiré de cabeza a la piscina
Y entonces cuando me di cuenta de que me estaba perdiendo muchas cosas, de lo que estoy muy contento. Llevo 20 años de cura, 16 en la Barca de la Florida, que es donde nos conocimos. La verdad que mi primera novia siempre se lleva suspiros cuando paso por allí. Y ahora estoy en Algodonales, pues contento aquí también. Me gustan los pueblos. En ese proceso de decidir iniciarte, ¿no? Como cura y demás, ¿tuviste que renunciar a muchas cosas en tu vida o en tu día a día? ¿O tu vida ha sido Hubiera estudiado matemáticas. Me gustaba. Mi familia, tenemos sensibilidad por las matemáticas. Teníamos a mi padre, que era un máquina, un pedagogo estupendo. Y nos gustan a todos. Pero el destino, bueno, la providencia, mejor dicho, hace que yo repita COU por una asignatura que me queda de tercero y empieza a girar mi vida. Y lo que era reacción contraria a la religión empezó a encauzarse de otra manera. Nunca se puede decir de este agua no beberé. Se orientó mi vida de otra forma hasta hoy. Y una vez que decidiste entrar o notaste esa llamada para ser cura, ¿notaste cómo reaccionó tu familia o tu círculo cercano? ¿Lo apoyó bien o tuviste alguna? Pues por lo general, sorpresas. Mi madre, que es muy religiosa, muy de fe, metida en la parroquia hasta las trancas, no veía muy clara mi vocación. Me decía que no me veía muy claro. Sin embargo, el primer año, cuando yo estoy con un pie fuera, le decía que tenía muchas dudas. Yo estaba esperando que me dijera, ¿tú ves cómo yo llevaba razón? Ella, todo lo contrario a lo que esperaba, me dijo, sacó una cita del Evangelio de Mateo, que es hoy día una de mis preferidas, y me dijo que, bueno, que Jesús nos decía, total, aquí yo déjalo, si no puedes con esto, abandona. Me dijo, tú puedes con esto y con más, y yo nunca te voy a dejar. Me dijo que hubiera dicho Jesús sobre esto. Aquello me animó. Estuve 4 años más. Y el 5.º año abandoné el seminario durante 5 años y después regresé con un plan especial donde terminé ordenado de diácono y después de presbítero, de cura. ¿Y hay alguna cosa que te ha llamado muchísimo la atención una vez que hayas estado ya dentro desde el seminario hasta el día de hoy? ¿Algo dentro del sacerdocio que hayas dicho, no me imaginaba que esto era así desde fuera? Pues no me imaginaba que tenía tantas gratificaciones. Momentos difíciles los hay en la vida, estés donde estés. Porque me acuerdo de una mujer de Ubrique que me dijo una vez, yo me tendría que haber metido a monja, no hubiera tenido estos problemas. Y yo me acuerdo que le contesté, no hubieras tenido estos problemas, hubieras tenido otros. Porque la vida plantea siempre problemas. Pero he tenido grandes gratificaciones, grandes compensaciones, por supuesto dificultades también, pero me compensa y la balanza se inclina a que me siento muy realizado y sobre todo me da hasta miedo muchas veces de la confianza que depositan las personas en nosotros los curas. Eso es una gran responsabilidad, porque yo no me siento tan merecedor de todo esto. Al revés, es más bien un regalo. Sí, pero bueno, a lo mejor eso ya va en la persona también. Yo conozco muchos sacerdotes que a lo mejor son más cerrados, son más conservadores, por decirlo de alguna manera, y sí que tengo muy buenos recuerdos de mi infancia con dos curas que estaban allí en mi pueblo en Madrid, que eran como muy cercanos, era como... También la conexión que tenía. Sí, exactamente, es como tú te vendas, como tú te ofreces, más allá de que seas sacerdote o no, yo creo que eso también marca mucho la diferencia. Entonces, ¿Y dentro de qué es lo que más disfrutas y dónde encuentras más dificultades? Mira, con diferencia, donde más disfruto, aunque esto parezca ningún tópico, muchas veces si estoy cargado con un dolor de cabeza increíble o he estado discutiendo, a mí la Eucaristía es un bálsamo que me relaja una barbaridad y muchas veces es lo que necesito para reorientar lo que estoy viviendo. Fuera de tópico. Es verdad que para mí es un bálsamo que me ayuda a centrarme y después salgo un poquito más relajado y puedo pensar un poquito mejor. ¿Qué me ayuda? La relación con las personas siempre. Sobre todo me ayuda cuando vienen a hablar conmigo, cuando estamos en una reunión. El trabajo de campo que se llama, el día a día contacto con las personas es lo que más me revitaliza. La oración también es importante, por supuesto, pero el trato con las personas me hace... Me llena. Me llena. Lo que te hace más difícil o lo que más dolor de cabeza te trae.
Aparte de ser del Cádiz, porque sé que es del Cádiz, eso es lo que Bueno, más- El Cádiz somos sufridores. Además, soy cadista y bético. Y le está, man que pierda. De Bético y de Cádiz. Yo siempre digo a las personas, el azul y el amarillo forman el color verde. O sea que yo, Hostia, ¿verdad? Nunca había caído yo en eso, ¿eh? los dos colores que siento, pues eh, es que también es verdad que cuando empiezan las dificultades yo siempre se lo presento al que todo lo puede, se lo presento a Dios y le pido siempre ayuda. Pero es verdad que dificultades que entraña esto, a veces mis propios retos personales, que siempre están ahí, hay las pequeñas renuncias o retos, contradicciones que uno tenga en la vida, momentos de dificultad en la misma parroquia, en reuniones, cosas que van surgiendo y que, bueno, hace que uno tenga que parar y ver cómo se puede ir encauzando de la mejor manera. ¿Y alguna vez has dudado o has pensado por qué me metí aquí o has pensado en dejarlo? Lo que sí tengo claro que la certeza absoluta no existe y que la duda siempre va a ayudar a seguir avanzando. La duda no lo veo como algo negativo, sino más bien como algo muy positivo. Dudas, aparecerán crisis. Siempre las crisis son de purificación, de crecimiento. Y se les tiene respeto, pero no miedo. Y bueno, existen las crisis naturales de la persona, pero aparte también están pequeños momentos donde tienes que ir purificando porque no está uno bien del todo. Y todas estas cosas que van surgiendo pues ayudan a crecer, tanto personalmente como espiritualmente. Yo te voy a lanzar la primera pregunta potente y poderosa. A ver, ¿Para ti qué es la fe? para mí la fe, la fe, lo voy a explicar de la forma más sencilla, porque se puede explicar y está hablando 3 días, pero vamos a pensar ahora mismo, cualquiera de vosotros, en una persona que sabéis que os ama, que no sea vuestro padre o vuestra madre, ni vuestra novia, ni vuestra pareja. Normalmente cuando sabemos que alguien nos quiere, le queremos responder de una manera para que se entere de que nosotros queremos, vamos, voy a redundar, le queremos corresponder. Es responder con nuestra propia vida a aquella persona que sabemos que nos quiere. Pues si yo sé que Dios me quiere, porque yo lo siento y lo experimento, lo quiero decir con mi vida, con mi forma de vivir, de actuar, mis obras con los demás. Mi fe estará viva si tengo auténticas obras. Si no tengo obras, como dice Santiago el Apóstol, mi fe está muerta. Entonces, la forma de actuar tú. La forma que tengo de responder con mi propia vida. Yo, por ejemplo, como, bueno, él lo sabe, yo he estado de pequeño en colegios de monjas, luego más de Opus Dei también, y como que toda mi infancia y mi adolescencia siempre he estado rodeado de temas de iglesia y más o menos no me es ajeno todo esto. Pero no fue hasta cuando yo leí, recuerdo, hace como 7 años o algo así, ni siquiera en una Biblia, era un libro normal de estos que te venden de crecimiento personal y tal, en el que el autor hacía referencia a la definición de fe de San Pablo, cuando decía que la fe era la convicción de lo que no se puede ver, la certeza de lo que se espera. Y a partir de ese momento yo me lo tomé desde el punto de vista de qué quiero hacer, qué quiero conseguir, voy a visualizarme, voy a verme, voy a tener vaya la redundancia, esa fe en que todo lo bueno que me tenga vivir a mi vida ya lo tengo, lo estoy disfrutando como si ya lo tuviese. Y de esa manera, pues intentar hacer mejor las cosas, mejor el trabajo, mejor mi vida personal, mejor todo. Y la verdad es que a partir de ese punto sí fue donde yo noté una diferencia. Que da calidad de vida, además. Porque tienes una perspectiva totalmente diferente. Son las mismas cosas las que vivimos, pero Desde otro enfoque, ¿no? A lo mejor. Dándole la vuelta al calcetín, por decirlo de otra forma. Sí, sí. Actualmente, ¿cómo ves tú personalmente el papel de la iglesia, la importancia de la iglesia en la sociedad? Pues la iglesia siempre tiene retos, y sobre todo ahora mismo que estamos con sede vacante en el Vaticano, en Roma, pues tenemos grandes retos, pero hemos tenido el regalo de un papa como Francisco, que él tenía las inquietudes de como ha hecho su pontificado, de que todo el mundo quepa en la iglesia. Todo el mundo significa todo el mundo. En la iglesia no somos curas, monjas, obispos y cardenales, sino todos los bautizados y todas las personas que tienen una sensibilidad especial. Y todos cabemos. O sea, seamos de lo que ponga en nuestro carnet de identidad o sea de la creencia que tengamos, la verdad que
ahí le dio el carácter de universalidad más que nunca Francisco con su manera de enfocar lo que él quería, ¿no? Pero en parte era como necesario, ¿no? Porque era como una especie de horas bajas, ¿no? A lo mejor. Bueno, yo creo que no hay Francisco sin Benedicto. A mí Benedicto también me gustaba mucho porque una persona más que preparada y puso muchas bases para ir purificando lo que la iglesia estaba en horas más bajas todavía, porque tuvo que enfrentarse, por desgracia, a los abusos que hay en la iglesia o que ha habido, y espero que no siga el tema por ahí. Desgraciadamente existen en todos los sectores de la sociedad, pero por desgracia también están en la iglesia, ¿no? Y el Papa Benedicto XVI se enfrentó, fue a hablar con las víctimas de Estados Unidos, tuvo que quitar del medio a personas que eran abusadores y os invito a que alguna vez, si no lo habéis leído, una carta que escribió a la Iglesia de Irlanda que no tiene desperdicio y puede poner la carne hasta de gallina. Francisco, fue todos esos retos que tuvo Benedicto, que le faltaba salud y energía, pues le tocó coger el testigo. Y ahora, como has comentado, que estamos en sede vacante, para la gente que no sea cristiana o que sea cristiana pero que no sepa cómo se elige un nuevo papa, ¿nos podrías contar el proceso de elección, de cómo se elige, qué interviene, quiénes son los cardenales, por qué tiene que haber 2/3, por qué se encierran, o sea, todo lo que conlleva? Uy, muchas cosas, pero vamos, a ver yo no soy precisamente un erudito en estas cosas, pero ahora mismo sí están en lo que se llaman las congregaciones, las reuniones de los cardenales, y aunque solamente son elegidos los menores de 80 años, ahí los que son mayores sí tienen también mucho que decir. Hay cardenales como, por ejemplo, Madariaga, el hondureño, tiene una gran experiencia, o cardenales de todo tipo que tienen mucho que decir y mucho que orientar al resto de los cardenales. Y ahora mismo todos esos cardenales, los electores y los que no lo son, tienen estas reuniones para ir viendo por dónde tiene que caminar la Iglesia. Por supuesto, el Evangelio es el norte, y a partir de ahí tendrán que discutir si quieren continuar con la labor de Francisco, que sería lo más sensato, porque Francisco hablaba de sinodalidad, donde los laicos ya tenían pues un camino muy abierto en la Iglesia, y todavía mucho que decir, gracias a Dios, y todavía hay muchísimos retos que no están abordados porque no le ha dado tiempo al Papa a abordar muchas realidades que todavía están ahí. Quizá heridas que no están cicatrizadas, pero que sabemos que existen. ¿Qué hacen los cardenales? Pues se reúnen en el cónclave, que sabemos que cónclave significa que están bajo llave, no pueden tener contacto con el exterior, ni con móviles, ni con internet, se quita el wifi, se ponen inhibidores en el Vaticano, en la Capilla Sixtina, para que no puedan tener contacto con el exterior. Solamente personas autorizadas son los que van a estar dentro. Algún sanitario, creo que algún maestro de ceremonia y alguna persona más. Y bueno, no pongo en pie porque no, pero cada vez que van a votar hay una frase en latín, yo lo voy a decir en español. Y hacen un juramento que dice: yo, con su nombre, el cardenal, prometo, voto y juro, así me ayude Dios y estos santos evangelios que toco con mi mano. Porque la responsabilidad de lo que van a hacer pues es muy grande. Van a elegir al nuevo pontífice, que lo eligen ellos humanamente, pero en el fondo nos gusta pensar, y creo que es así, que es el Espíritu Santo el que también es el que lo elige. A veces cuesta trabajo pensar que una persona humana ha sido elegida por el Espíritu Santo, pero Francisco ha dado lo que necesitaba la Iglesia, creo que Benedicto también, y los papas que hemos ido teniendo han aportado su granito por un lado y por otro. Claro, esa es básicamente la pregunta que te había dicho antes, de que cuando están dentro en el cónclave, que si era Dios el que intercedía para votar o era la Iglesia lo que votaba a lo mejor. Vale. ¿Y qué tiempo pasa desde que fallece el Papa hasta que se elige el siguiente? Pues ahora mismo se pasan unos cuantos días, no sé, 5 o 6 días, pasa el funeral. Bueno, eso no me acuerdo de cuándo es la normativa esta. Después, ahora creo que el día de hoy va a salir publicado cuando se celebra el cónclave, los primeros días de mayo, 5 al 6 por ahí. Y a partir de entonces tendrán
quitando el primer día, que solamente habrá una votación por la tarde, ya los demás días tienen 4 votaciones al día. Suelen salir al segundo día. Sí, que el primer día no llegan a ningún acuerdo y... De todas formas, ya me imagino que irán con los deberes candidatos hechos. y ya irán limando, ya sabiendo que tienen que ir enfocando mejor las votaciones. Y he estado escuchando estos días que a lo mejor podría darse que en este nuevo papado sea un papa negro. Ah, bueno, aquello de las profecías y todas estas cosas. Yo por tema de profecía sé que la profecía de Nostradamus que dijo que el último papa negro era el Bueno, iba a ir antes del hay fin del quien ha mundo. hilado muy fino y han dicho que el Papa Negro también No, era no, Francisco porque yo te lo el comento hábito jesuita negro, en fin. no, te lo comento porque estuve viendo otro día un artículo en el que decía que no sé si eran cerca de 33 o 35 cardenales ya eran originales, bueno, que eran negros y que tenían muchas posibilidades también. Que había como 100, no sé si eran 120 posibles menores de 80 años o algo así, como has Sí. dicho antes, y que podían entrar hasta 240 o algo así, no sé. Y que, vamos, que había una gran posibilidad de que existiera. Pues sí, hay posibilidad incluso con que hubiera uno solo negro, ya hay posibilidad, pero que sí que es verdad que hay muchos africanos y que alguno hay ahí que puede dar que hablar, pero realmente da igual que sea negro, latino, filipino, hay Tagle que es filipino que tiene muchas bazas, pero lo importante es que tenga la cabeza muy bien amoldada, un corazón receptivo al Espíritu Santo y que sobre todo no dejen de lado el Evangelio y, si es posible, que continúen con su cosecha personal, lógicamente, cada uno tiene su propio granito, pero que continúe lo que ha hecho Francisco, que sería algo muy bueno para la sociedad y para la Iglesia. Y Sí, ¿no? ¿Y cómo es el proceso ese de llegar a ser papa? Es decir, ¿cualquier cura, sacerdote, cardenal puede hacerlo o hay que tener una formación? En teoría, cualquier varón bautizado, mayor de edad, podría ser papa, pero al final, a la hora de la verdad, es de los cardenales. Pero cualquier varón bautizado mayor de edad. Pero Bueno, mujer ni... no, de momento de mujer momento nada. está... Y los cardenales cuando entran dentro, puede que tengan un poquito de ego, decir, ojalá salga yo como papa, o es un marrón, entre comillas, hacerse cargo de uno de los puestos más comprometidos del Para mundo. mí es muy difícil ponerme en el lugar de todas estas personas. Yo sé que, por ejemplo, cuando yo pongo las manos así para consagrar en la misa, nunca me falta decir yo esto no me lo merezco. Y simplemente soy un cura de pueblo. Y no creo que sea merecedor de ser cura. Eso para mí es un regalo. No sé cómo tienen el ego suyo. Yo no estoy en la cabeza ni en el pellejo de cada cardenal. Espero que por lo menos si algo brilla sea su humildad. No, Pero están ahí porque quieren realmente, ¿no? Que no es... sí, porque los ha elegido también el Papa, porque él cree que son idóneos para que le pueden aportar algo muy bueno a la Iglesia. Vale, que entonces En teoría, elegidos por el papa los que que... habrá personas que le guste trepar, seguramente los habrá también. Y es posible, no lo voy a negar. Pero espero que si están ahí, no dejen de perder de vista lo importante, que no son ellos. Lo importante es para quién o para qué. Y para ti, ¿qué crees que es lo que ha hecho bien o ha hecho menos bien el Papa Francisco para la Iglesia? El Papa Francisco, bueno, se ha acordado, a los españoles quizá no nos gusta esto, que no ha venido por España, pero lo primero que desde sus discursos antes de ser elegido Papa, que quizá fue lo que más hizo que lo votaran, él hablaba incluso en alguna encíclica de las periferias existenciales, no solamente las periferias como los marginados de la ciudad, no, hablaba de todo tipo de periferias. Y él acordándose siempre de los últimos. Y ha tenido gestos desde en la Semana Santa irse a una cárcel a lavar los pies a los presos, pequeños gestos, o llevarse al Vaticano cuando fue a Lampedusa, se llevó inmigrantes para que vivieran allí. Y se ha acordado siempre, o el año, los jubileos, ¿cuál era? El de la misericordia, en vez de abrir la puerta del Vaticano, de la Basílica San Pedro, se fue a no sé qué país de África a abrir allí la puerta. O sea que son gestos donde él tiene muy claro que son los últimos los que tenían mucho que decir en la Iglesia.
Él contaba mucho de que un cardenal, justo cuando ya era elegido, le dio un abrazo y le dijo, acuérdate de los pobres. Un cardenal ya falleció por lo visto, no sé quién sería. Una vez que ya se llega a un acuerdo, más de 2/3, sale un nuevo papa, leí que lo primero que hacían era hacerle un nuevo anillo al pescador. Sí. ¿Qué es el anillo del pescador? Bueno, es que el Papa no es sucesor de Francisco en este El caso, sucesor de Pedro, ¿no? es sucesor de Pedro, el pescador es Pedro. Sí, que decimos que ojalá se continúe con la labor de Francisco, pero los papas no son sucesores del Papa anterior, son sucesores de Pedro. Que Pedro el que creó la iglesia. Es el primer Papa, vamos. Ujú. Y era el pescador. Yo es que eso sí lo he visto, de que una vez que moría, lo primero que hacían era destruir el anillo porque lo usaban como sello también y Sí, era... y luego se creaba uno nuevo en el momento en el que salía elegido. ¿Alguna enseñanza que te haya impactado del Papa Francisco? Algo que tú digas. El Papa Francisco no ha dicho nada nuevo, o sea, porque en el fondo son verdades que todos podemos tener en el corazón, pero es por el convencimiento que lo dice, por la autenticidad, por la verdad que tiene en su propia vida, pero, por ejemplo, el decir que en la iglesia cabemos todos, 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 o por ejemplo, tender puentes y no muros, que eso es una de las frases últimas que ya destacó al final de su vida, pero que ha sido un poco el norte de todo su pontificado. Que ha tenido cosas, bueno, quizá el tema de ser argentino le ha jugado malas pasadas porque algunas veces, pues, la ambigüedad del lenguaje o lo que sea le ha jugado malas pasadas, pero el Papa ha tenido cosas muy buenas, acercamiento a todo el mundo, personas que estaban alejadas, muchas se han acercado, o por lo menos han simpatizado con la Iglesia con un Papa como este. ¿Y esperan cambio o qué crees que se espera ahora con el nuevo Los Papa? cambios drásticos nunca son buenos. Es bueno hacer un proceso que vaya poco a poco, porque los pendulazos nunca van a ser buenos. El proceso es lo bueno. El proceso es lo natural y lo que va haciendo que se vaya siguiendo un camino en condiciones. Los pendulazos nunca van a ser... Sí, que cuando Si hay un cambio, un volantazo en la iglesia, no será ni positivo. de forma progresiva y el nuevo Papa pues que instaure, digamos, de forma progresiva esos cambios que... ¿Cuál es para ti el papa de todos los que ha habido que piensas que ha hecho más por la iglesia? De todos. Es que, gracias a Dios, desde el concilio, bueno, yo no conozco todos los papas, estudié historia de la iglesia y tengo... Yo es que, a ver, yo tomas de- recuerdo, no recuerdo, sé que lo primero que me escuché cuando era pequeño era Juan Pablo I, que duró 30 días o algo así, Sí, sí. porque lo asesinaron. Después Bueno, Juan lo Pablo II. asesinaron, todavía eso no estaba aprobado, pero vamos. Bueno, es lo que se dice, ¿no? Y luego ya Juan Pablo II, Ratzinger, que es este que has comentado. Benedicto. Exacto, Benedicto, y luego ya Bergoglio. Pues mira, a mí Juan Pablo, los años de Juan Pablo han sido muy buenos. A mí tengo que confesar que a mí Juan Pablo no me hacía mucho tilín y sin embargo, un día que fui a Madrid a Cuatro Vientos, justo antes de que muriera, un año y pico antes de que muriera, el hombre no dijo nada del otro mundo. Yo digo, los papas no dicen nada del otro mundo, pero aquel hombre con la baba que se le caía, hablaba y lo poco que dijo, ese hombre me terminó conquistando. Pero porque lo que decía era creíble. Y yo, Juan Pablo, nunca fue santo de mi devoción. Y aquel día me di cuenta que yo estaba muy equivocado, gracias a Dios. La verdad que fue una organización muy buena porque no hubo ningún descontrol. Y a mí aquel día me conquistó. El aura, ¿no? El aura que desprendía ese hombre Sí, también, sí, quizás. ese Es como has hombre- dicho tú al principio de que no entendías por qué no te merecías ser sacerdote y, o sea, a lo mejor esa persona era carismático, era muy... Sí, a mí cuando salió Benedicto XVI, por ejemplo, dije, voy a dar la que le espera a la iglesia, por prejuicios que yo tenía con Ratzinger. Pero reconozco que a mí Benedicto me ha gustado muchísimo, no mucho, sino muchísimo. Ha hecho mucho bien. Poco mediático, carácter tímido, poco fotogénico, y creo que no se le ha hecho justicia desde los medios de comunicación, pero mirando su gran preparación y sobre todo la gran enseñanza, la didáctica que tenía, y si uno lee
algunas encíclicas parece que te está acariciando mientras las estás leyendo. A mí me encantaba. Pero Francisco también es una persona muy pastoral, un gran pastor. Igual que a lo mejor Benedicto fue un catequista, este hombre es un gran pastor que ha acercado mucho a personas, incluso las ovejas descarriadas las ha reconducido al redil. ¿Cómo piensas que estará la iglesia dentro de 20 años? ¿Más unida, más separada, Pues diversificada? hasta que no entren las ideologías que nunca van a ser buenas, la ideología que debemos tener es ser coherente con nosotros mismos y nunca de perder de vista el Evangelio. Si esto es así, se humanizará mucho más la iglesia. Lo demás, bueno, me da igual que un papa sea de una forma, pero que la ideología es lo que no debe entrar nunca, porque eso es lo que hace romper las relaciones entre nosotros. Yo es que, por ejemplo, recuerdo, yo tengo 41 años y yo recuerdo que cuando era pequeño lo típico, llegaba el domingo, ibas a misa, catequesis, comunión, confirmación, que ahora es confirmación y luego comunión, creo. Y yo veía muchos chavales pequeños que iban a misa. Yo también, que cómo es la relación entre la juventud y la Claro, iglesia. es que ahora veo que está como que Sí, no, la muy juventud ahora poca mismo gente está, joven. ahora mismo todo lo que es la oferta de la juventud es todo lo contrario a lo que puede ofrecer la iglesia. Es una asignatura muy pendiente. Diego, tenemos entendido que la Biblia es el libro más vendido y más traducido de la historia de la humanidad y cada religión pues lo interpreta de una forma diferente. Nosotros, hará 2 o 3 semanas, pues tuvimos una entrevista con un testigo de Jehová Sí. y quería preguntarte qué opinas de los testigos de Jehová o para ti personalmente ese tipo de religión o cómo interpretan la Biblia ellos. La Biblia no, al fin y al cabo tiene un libro paralelo. Tienen una Biblia, no aceptan algunos libros. Es la Biblia, lo único que pasa es que algunas partes del libro de Daniel y algunas partes de otros libros no lo reconocen. Pero vamos, yo he tenido trato con ellos, por ejemplo, en la Barca de la Florida estuve 3 años en contacto con ellos, dialogando, vamos. Y pienso que, por supuesto, es una secta, no es una religión, pero vamos, está reconocido como religión a nivel estatal quizás, pero son una secta, se llaman así mismo testigos cristianos de Jehová, pero no son cristianos porque no reconocen a Jesucristo como de naturaleza divina, de hijo de Dios sí, pero como una criatura, no como dice el griego, homoousios, de la misma naturaleza que el Padre. Por supuesto no son cristianos. ¿Que una persona es feliz siendo testigo de Jehová? Y yo, para adelante. Vive ahí, ¿por qué voy a cambiarte de forma de vivir si tú estás feliz ahí? No me considero, sería un contra Dios que yo le propusiera la cosa si él es feliz o esa persona es feliz ahí. Siempre se lo decía a ellos, digo, primero, admiro que vayan de puerta a puerta anunciando lo que ellos creen, pero no se me va a ocurrir en la vida que invitarlas a que cambien de forma de vivir. Si esa persona es feliz y no es feliz, por supuesto, le ofrezco otra cosa. Pero sí le digo, igual que yo te respeto a ti, por favor, no intentes cambiarme a mí mi forma de vivir o decir que no es la correcta simplemente porque no sea como la tuya. Y, por ejemplo, la interpretación que puedan dar a lo mejor un judío sobre el Antiguo Testamento no es ni de lejos la misma que pueda dar un cristiano. Entonces, ¿en qué se basan? Ya no sé si decir si las religiones o las personas para interpretar un mismo texto de maneras diferentes y uno, por ejemplo, hacerle ver que a través del esfuerzo, el sacrificio, llegas a Dios y otro hacerle ver que a través de la riqueza, como los judíos, si no tienes riqueza, si no llegas a Dios. Bueno, la religión, perdón, la religión judía, la cristiana, vaya tela. Religión judía, musulmana y cristiana son hermanas. Tenemos un tronco común que es Abraham, y de ahí pues surgen, bueno, me imagino que sabéis, de Abraham, de la parte de Israel, ¿cómo se llamaba? Isaac, Ismael, proceden los musulmanes, y de Isaac los judíos y los cristianos. Un judío, por supuesto, va a tener una interpretación diferente a los cristianos del Antiguo Testamento, porque su Biblia, el Tanaj, es judío, es solamente el Antiguo Testamento, y con matices, porque no admiten algunos libros de la traducción de los 70, los de lo canónico no lo admiten ellos. Pero tan legítimo, por supuesto, no voy a poner yo en tela de juicio que un judío no tenga un estilo de vida coherente con su religión, ni mucho menos.
El cristiano, ¿qué hace con el Antiguo Testamento? Lo ve desde el Nuevo. Yo veo el Antiguo Testamento, todos los libros, como una forma de profecías con respecto al Nuevo, sobre todo el acontecimiento de Jesucristo. Un Dios Padre que siempre está viendo por dónde puede hacer que su pueblo, el pueblo de Israel, que es el Antiguo Testamento, pues le responda con su fe, con sus actitudes, pues le responda por el buen camino, que muchas veces, pues por desgracia, no es así, ¿no? Le manda a los profetas y los profetas pues no consiguen muchas veces lo que a Dios le gustaría. Aún así es un mensaje de amor increíble lo que tiene el Antiguo Testamento. Y en referencia a los textos apócrifos, ¿se llaman? Los apócrifos, sí. ¿Nos puedes contar algo sobre ello? ¿Qué apócrifos hay? Bueno, apócrifos hay mucho. Desde el comienzo de la Iglesia, los apócrifos evangelios, por ejemplo, hay la tira. Yo no sabría decir ni cuántos, si son cientos, si son, no sé. Pero los apócrifos son gran fuente de información, aunque no estén dentro de los libros canónicos. Los que están fuera del canon de la Biblia se llaman apócrifos. Los otros son canónicos. No son palabras de Dios, vamos. Pero sí son fuentes de información. Por ejemplo, sabemos que los padres de la Virgen son Joaquín y Ana, Santa Joaquín y Santa Ana, gracias a los apócrifos. Los nombres de los magos de Oriente, ¿cómo lo sabemos? Gracias a los apócrifos. Y un montón de datos que salen y es una gran fuente de información. Cosas que vienen en los apócrifos pueden ser cosas simpáticas o que nos echan para atrás, pero no son palabras de Dios como tal. No están en el canon de la Biblia, de los 73 libros de la Biblia. 46 Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento. Yo he escuchado varias veces hablar sobre la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vale, vale. Digo, no sé, he escuchado varias veces, pero no sabía que hacía referencia. Sí, el Padre, bueno, el principio, en el Antiguo Testamento conocimos al Padre, que es el que estaba siempre con su pueblo, nos mandó al Hijo, sobre todo en el Nuevo Testamento, y el Espíritu Santo es el que va empujando a la Iglesia. El Hijo procede del Padre y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, pero los tres son Dios, tres personas, pero un solo Dios, y los tres son eternos, no son creados por el otro, ninguno. Proceden de uno del otro, pero eso es un misterio. San Agustín intentó resolverlo y no pudo. Pero es el misterio de la Santísima Trinidad, pero es nuestro Dios, una gran riqueza, un Dios comunitario que está abriendo los brazos para que nosotros formemos parte en ese misterio. Entonces Dios engloba, digamos, a esos tres, que no es Dios como tal, sino que es como... Dios es un solo Dios, pero son tres personas. ¿Y para ti qué representa o qué figura tiene la Virgen María? La Virgen María, pues para nosotros, primero, una gran fuente de esperanza, porque una mujer de carne y hueso, no es una diosa ni mucho menos, pues fue elegida por Dios y fue la gran discípula, primero madre, la madre de Jesús, que tuvo la capacidad desde ser una mujer de oración de educar a su hijo, de darle lo mejor que podía tener, de ser una gran discípula, que además no le hizo falta que se le apareciera Jesús resucitado, ahora que estamos en la Pascua, porque a ella no le hizo falta. En la Biblia vemos cómo se le aparece a María Magdalena, a los apóstoles. De ella no aparece nada, porque lo sabía, seguro. Y para mí una mujer que siempre está ahí intercediendo por todos nosotros. Nuestra madre, pero siempre yo acabo una misa acudiendo a ella y pidiendo a la comunidad que recemos por aquellas personas que queremos poner en el corazón de ella para que interceda, enfermos, aquellas personas que pasan dificultades. Y para mí es una gran mujer, una gran madre y la primera discípula. La Virgen María tiene su lugar, sobre todo en el Evangelio de Lucas, que es donde más protagonismo tiene, pero un protagonismo más que indiscutible, ¿no? En los Hechos de los Apóstoles, que se lee mucho en la Pascua, se le ve siempre con los apóstoles presentes en las oraciones y todo lo demás. O sea, por derecho y porque Dios la eligió, yo creo que tiene su sitio y después en el corazón de cada creyente. Decía un teólogo alemán del Concilio Vaticano II, no me acuerdo del nombre, era un
un gran teólogo, que ya murió, que un cristiano, si no es mariano, no está completo. Le falta algo. Mi compañero te pregunta sobre la Virgen María, yo te voy a preguntar sobre otra mujer. ¿Qué opinión tiene la Iglesia sobre María Magdalena? María Magdalena, bueno, una gran santa. Ahí, bueno, las tradiciones, unas ponen a María Magdalena como que sí tenía una historia de mujer pública, de prostituta. Realmente se sabe, bueno, en la Biblia, que es la mujer de la que salieron 7 demonios. Además, la serie esta que está haciendo mucho bien en la iglesia y en la sociedad, que está haciendo que mucha gente vuelva a creer, The Chosen, no sé si la habéis visto. Sí, me suena. Pues si os suena, si la veis todavía, es quizá lo mejor que se ha hecho sobre Jesús y los apóstoles en mucho tiempo. Y ahí se ve la historia de María Magdalena como un proceso muy bonito de aquella mujer que que estaba atormentada por esos demonios y que Nicodemo, por ejemplo, no pudo echarlos fuera y ya llegó Jesús y fue la que la liberó. 7 demonios, que si tuvo una vida pública, bueno, da igual. Lo importante es que a partir de que conoce a Jesús, su vida cambia, se transforma y es pues, aquí la primera testigo de Jesús resucitado. Por eso Jesús le dio un gran protagonismo a las mujeres, porque fueron las primeras destinatarias de la resurrección, no fueron los apóstoles. En todos los evangelios, las primeras siempre son las mujeres. Y al Entonces, final no las creen, pero entonces, las últimas que vieron morir a Jesús fueron, creo que fue Juan, ¿no? Juan, María y María Magdalena. Magdalena. Y las primeras que lo vieron resucitar fueron... Son en todos los evangelios, María Magdalena, sobre todo en el evangelio de Juan, tiene más protagonismo, que es aquella que anuncia a los apóstoles que está vivo, que ha resucitado. Y en los demás también, las mujeres son las que... María Magdalena está muy presente. Muy presente. Y en la Biblia, corrígeme porque estaba informando un poco, pero puede ser que no sea del todo así. De los 14 a los 29 años creo que no se habla de la vida de Jesús en la Biblia, ¿no? Desde 14, bueno, hasta los 30 años, no. En plan, ¿qué pasó en ese periodo de tiempo? Algo... Eso es Nazaret donde se va formando, donde posiblemente aprendiera el oficio de su padre adoptivo, San José. Y pues ahí estaba la vida oculta, que es otro misterio. Bueno, no se sabe, pero es la vida donde se estuvo curtiendo como persona, aprendiendo su religión, que era la judía. Fue poco a poco pues, recibiendo todo aquello que le hacía falta para estar bien encarnado en la sociedad. Yo había leído en partes de que por lo visto, claro, que esto es fantasía, ¿vale? Pero que por lo visto había estado hasta la India, porque Bueno, decían eso de que había cosas que podía haber ido a la India o algo así. Bueno, hablan de que pudo tener contacto con otros místicos de otra zona, pero eso son todo Sí, no conjeturas. está. Todo eso no hay certeza ninguna. Y no hay ningún libro que pueda recoger con veracidad donde... No, eso no. De todas formas, al final da igual. Lo importante es el mensaje que nos dejó, un estilo de vida, porque la fe no es algo que tú te quitas y te pones, es una forma concreta de entender la vida. Un estilo de vida, vamos. Y pues la vida oculta pues no deja de ser un misterio. Lo que nosotros conocemos es su vida pública. A partir de esos 3, o el tiempo que fuera, los 3 años, hasta su crucifixión. ¿Y por qué en cada civilización o cada época se habla de la vida de Jesús con diferentes nombres? Es decir, a la misma persona, al mismo ser, pero se le dan diferentes nombres de Jesús. Por ejemplo, No sé, yo es que estaba mirando y, por ejemplo, yo qué sé, la civilización persa, por ejemplo, ¿no? Sí. Pues le ponía un nombre diferente a otro tipo de civilizaciones o épocas. de otras religiones. De otras ¿no? religiones. Sí, bueno, en cierto modo la espiritualidad es necesaria. Toda persona, todos los seres humanos necesitamos tener relación con el trascendente. De hecho, personas que no son ni creyentes, al final, ¿qué hacen? Buscar en el horóscopo, buscan en las cartas, buscan lo que es. Porque todos necesitamos tener una apertura al trascendente. Mejor o peor, pero buscamos algo, una respuesta por algún lado. Y los que no tenemos relación con Dios, los que no tengan relación con Dios, la buscan por otros sitios. Quizá caminos equivocados. Ponen su esperanza en otros lugares, pero
Todos necesitamos. Y en las culturas persas, egipcias, por supuesto, tenían sus propias espiritualidades. Eran estas religiones politeístas hasta que llegaron las monoteístas. Por ejemplo, Abraham fue tomado como un loco, porque de la cultura oriental, ya en el tiempo aquel, todos creían sus pequeños dioses. Uno era de la fertilidad, otro del campo, otro de... Y cuando el Dios, Abraham le dijo a la gente, Dios me ha hablado, dije, ¿cuál de ellos? No, Dios, el único que hay, yo tengo en mi interior, hay uno solo que he descubierto y que me pide que yo vaya. Lo tomaron por loco, porque era una novedad el que hubiera solamente un Dios. Todas las religiones, todas las personas somos espirituales, de una forma o de otra, mejor encauzada o peor, pero todos necesitamos. Quien dice que es ateo, recurre a la psicología, pero necesita cultivar su espíritu. Entonces, espiritualidad y religión pueden ir de la mano, entonces. Sí. Vale. De hecho, la espiritualidad, está la espiritualidad cristiana y todos somos espirituales. Yo quiero preguntarte algo, pero a ver, que no suene feo, ¿vale? Yo recuerdo un pasaje de la Biblia, no sé en qué libro es, pero en el que Jesús llega al templo, ve que el templo, en vez de ser un sitio de oración, es un sitio de venta de paganos, prostitutas, tal, y literalmente salía latigazos con todo el mundo allí. ¿Tú piensas que hoy en día, si Jesús vuelve a bajar del cielo a la tierra, se volvería a liar a latigazos viendo lo que hay? Bueno, lo que vio, eso de los latigazos fue está en todos los evangelios. Lo que pasa es que el tema del látigo del cordel fue. Bueno, látigo o sí, no, fue Juan Mazote, un látigo al final, en el evangelio de Juan. Es lo que se llama la purificación del templo, porque en el atrio del templo, la parte más exterior, estaban un gran comercio en torno a lo que son los sacrificios de animales. Como la mayoría, muchas personas, sobre todo, no tenían animales en sus campos, en su tierra, ¿qué hacen? Necesitan para un sacrificio comprar animales. Pero como a lo mejor tienen otra moneda, también están los cambistas. Y es un auténtico comercio. ¿De quién se aprovechan más toda esta gente? De los más pobres. Porque son los que no tienen animales, porque son los que tienen otras monedas. Jesús lo que hace es rebelarse, porque primero están convirtiendo el templo en una casa de comercio, que aquello es una casa de oración, y segundo porque se están aprovechando de los que menos recursos tienen. Y eso es lo que en el fondo le reconcomía por dentro. Él se revela y ese capítulo se llama la purificación del templo. Y entonces cuando tienen la discusión de este templo, destruirlo, yo lo levantaré en 3 días, porque hablaba del templo de su cuerpo, no del templo edificio. Y cuando habla también del tema de santo reino, también se refiere al cuerpo, no a... El reino, cada evangelista lo trata de una manera. El reino de Dios es ese reino al que se nos invita a formar parte de él con una serie de valores aquí en la tierra, que ya lleguemos no tenemos prisa por llegar más allá de esta vida, y podemos cultivar todos los valores que aprendemos de ese evangelio, de su mensaje. Aquí, el reino de los cielos ya ha llegado, como decía Mateo, porque Mateo era judío y no quería nombrar a Dios. Decía el reino de los cielos. Bueno, son matices de los evangelistas. Pero ese reino de un montón de valores, justicia, la verdad, el amor, es con mayúsculas, y todas esas cosas que queremos vivir cada uno de nosotros y que es el reflejo de lo que Dios quiere para cada uno o para la sociedad. Yo tengo aquí una pregunta apuntada porque eso supongo que es demasiado personal, ¿sabes? Bueno, pero yo creo, házela porque yo creo que a lo mejor es una... Siempre vamos al cielo, vamos... ¿Y el infierno? Es decir, ¿existe el infierno como algo físico o quién va para un lado, quién va para otro? ¿Dónde vamos cuando morimos? Yo tengo una idea en la cabeza. A mí me lo ha preguntado mucho mi madre, digo, mi mamá, yo no sé, tampoco, dije, ¿tú eres cura? Digo, pero yo no tengo prisa por saberlo. Sí, no, pero sí, el infierno, según el catecismo, existe, ¿no? No sé si fue Juan Pablo II, o cuál papa fue diciendo que si existía, es posible que estuviera vacío. No lo sé. Yo creo que cuando me muera iré directamente de cabeza al purgatorio para purificar. Si voy allí, pues no tengo ni idea. Tampoco tengo prisa por saberlo. Más tarde que pronto. Pero cuando llegue, que llegue cuando tenga que llegar, ¿no? Pero
¿Que existe? Bueno, yo creo que todo tiene establecido Dios para su plan. Tanto aquí como allí, siempre es para la salvación de cada persona. Porque, como dice San Pablo en una de sus cartas, Dios quiere que todas las personas se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Todos los que estamos aquí, normalmente en la sociedad estamos pensando, cogiendo con lupa, a ver por dónde pillamos a alguien. Siempre. Y lo más seguro que lo pillemos. Pero a mí me gusta pensar que Dios está mirando con lupa a ver por dónde puede salvar a cada persona. Yo es que creo que esta vida, donde estamos hoy, es como una prueba o un juego en función de cómo nos comportemos, cómo seamos. Vamos para un lado o para otro. Sí, sí, no, es cierto. Lo que pasa es que yo ni soy juez, ni sé, Como para ni... todo, vaya. No, yo sé que yo no voy para arriba. Pues si es que es para arriba, yo no sé si es para arriba o si está aquí mismo, pero sí es cierto que de cabeza al purgatorio, si no vas para abajo, pero ya veremos. Cuando llegue, que tenga que llegar, ¿no? Pero que sí, lo que sea que tengamos preparado, seguro que es para lo que cree Dios que es mejor para cada persona y seguro que es para el bien de todos. Porque todos estamos para colaborar con todos. Y si no, nos purificamos ayudando a otras personas. Eso no puede acabar aquí. Algo tiene que haber después. Yo no sé, yo lo que escucho muchas veces es que la gente a lo mejor, o sobre todo los más jóvenes, lo escucha mucho, de no creo en Dios, no creo en Jesús, pero creo en algo. Pero bueno, algo, Algo sí, como algo sí, lo que superior. pasa es que algo lo conviertes en una cosa. Sí, creemos en algo Sí. que es un mensaje, pero creemos en alguien que es una persona o un ser. Claro, no es Dios como tal, pero otra figura Porque claro, estamos en una sociedad que todo lo materializa. Pero algo es una cosa. Sí, vale, algo es un mensaje. Pero alguien también es la persona que cuando lo descubro transforma mi vida y por lo que no alguna vez descubierta no quiero renunciar a ella. Y escuché una vez que decían que ciencia y religión eran el mismo libro, pero contado con un idioma diferente. ¿Qué piensas tú sobre, hablando, por ejemplo, el origen de la vida, el origen del universo, lo tienes en la Biblia en el Génesis, la ciencia lo está intentando descifrar por otro lado, por otro... Bueno, al principio iban de la mano juntos, pero porque la ciencia poco a poco se fue segregando, emancipando, y entonces pegó el rebote diciendo que esto no va por aquí. Por supuesto, el Génesis no podemos creerlo literalmente, porque Génesis es un libro para ser interpretado, sobre todo lo que es el relato de la creación. Es una cosa en lenguaje mítico que es impensable creerlo tal como viene. A ver, necesita interpretación, además es un lenguaje didáctico que tiene una enseñanza, pero cuidado, no literal. Y la ciencia, por supuesto, la ciencia es muy necesaria, pero la ciencia puede ser atea o creyente. Hay personas que después de hacer muchas experiencias, experimentos y todo lo demás, se ve que necesitan, dice, aquí hace falta la intervención de Dios. Incluso personas, disculpa que no me acuerdo del científico, que no era creyente, decía, hace falta algo trascendente que intervenga aquí porque está claro que... Yo creo que no somos nada de azar. O sea, a mí me han contado la película de que si la evolución, de que si tal, el origen de las especies, todo lo que tú quieras. Pero que un organismo tan complejo como es un ser humano, sin que no haya alguien que lo haya creado, yo no me entra en la cabeza. La chispa divina hace falta. Mm. Sé que muchos científicos están queriendo ver por dónde ni cómo, pero sé que al final concluyen de que hace falta Eso esa te lo intervención. comentaba por el tema del experimento este que hubo hace unos años de la partícula de Dios, Sí, decía, de sí, lo de la antimateria y todas estas sí, cosas. eso no Pues, me acuerdo dónde fue, no sé fue si en Holanda o por dónde fue la cosa. ujú. Sí, pero estoy enterado también. ¿Algo que quiera comentar? Algo que tú digas, ah, pues esto puedo... Estaría guay. Estaría igual que lo supierais. Yo qué sé, por ejemplo, el tema de la Biblia. La Biblia sí, el libro está ahí, sabemos que existe, que está ahí, pero es el libro menos leído, aunque sea el más vendido. Entonces, era el más vendido, ya no. Eh, Creo que por desgracia está por descubrir todavía, porque es de una riqueza brutal. Si a alguien le gusta el morbo, como los programas de televisión, el morbo ahí tela de morbo. ¿Eh? O sea, pero quiero decir que hay riqueza literaria. Sí, sí. Por supuesto, tiene muchos pifias históricas, porque aunque tenga datos históricos, no se corresponden muchos datos con la realidad.
Pero es la lectura que gusta, y si alguien lo ve como ya un libro de encuentro personal, ya más allá de lo que es la lectura, ya lo ves como la palabra de Dios, donde Dios te está hablando y donde tú te interpelas y te sientes llamado, no digo nada porque cada vez que te arrimas a él es una llamada distinta y diferente, aun siendo el mismo texto al que te vayas arrimando. Eso pues hace falta, como decía en los Hechos de los Apóstoles, cuando va Felipe, el diácono, y le pregunta a un etíope, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y dice, si no me lo explican es complicado. Pues muchas veces necesitamos que alguien entre en grupos pequeños, pues los grupos así pequeños son más ricos todavía, donde vamos descubriendo realmente la riqueza de Dios que quiere intervenir, hacerse el encontradizo en nuestra vida. Pero vamos, eso es tampoco voy a ponerme yo ahora en... No, pero está bien. Y cuando la gente lo descubre, no quiere, de verdad que no quieren renunciar a eso, porque es algo tan importante que en su propia vida, que hay personas que se transforman. Yo conozco pasos que han ido dando personas concretas, que ha sido un proceso muy bonito, y sin que nadie le diga nada de que tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro. Descubrimientos personales de que Dios les va llamando a que su vida sea mejor, reconciliándose con personas que estaban peleadas, sin que nadie le diga absolutamente nada, sino porque es descubrimiento personal de un Dios que le va enseñando el camino con pequeños grupos. Nosotros terminamos el podcast con dos preguntas. Sí, Una es una pregunta del anterior invitado. sí, El anterior invitado fue una persona que es jefe de seguridad privada, de seguridad nocturna, de los porteros. ajá. Y la pregunta que nos lanzó para el siguiente invitado, que no íbamos a saber quién era, te ha tocado a ti, A era ver, ¿qué opinas sobre los porteros? Es decir, ¿qué concepción o qué impresión tienes de los porteros de discoteca de noche? Esa es la pregunta que lanzó. un trabajo tan digno como cualquiera, vamos, yo no voy a poner trabajo. Yo, lo que pase que en ciertos momentos con algún portero que sea noticia, bueno, eso será como un árbol cayendo, pero hay 100 creciendo. O sea, yo creo que un portero se gana la vida como cualquier persona, un basurero, un cura, cualquier persona. Sí, no tenemos esa imagen, lo que vemos de un portero. Sí, porque por desgracia, bueno, yo también he trabajado como guardia de seguridad en una caseta cuando no me llegaba la beca en Sevilla, y era seminarista. Así, un tío alto grande como yo, puesto de un uniforme, no digo nada. Pero hay que ganarse la vida, y da igual un portero de discoteca, pues un portero de discoteca tan digno es como otro de ganarse su pan. Repartir hostias era lo tuyo, entonces. No, bueno, yo soy profesional repartido siempre. Y al final me quedo solo, Y ahora pues... con todo el respeto del mundo. No, claro. Tienes que lanzar al siguiente invitado. No vas a saber quién es. Y el siguiente invitado va a tener que responder la pregunta que tú lances. ¿Vale? Pues, bueno, ¿qué esperas de la iglesia, por ejemplo? Muy genérico, demasiado general, porque eso, ya sabes. Además, puede ser que sea una persona no creyente, o puede ser que... Al fin y al cabo es lo guay. No sabes en plan qué sentido tiene o qué piensas sobre la iglesia o qué, ¿sabes? Si es creyente, si es ateo, si no. Vale, pues entonces... Llega la pregunta. La pregunta del podcast que yo hablamos es: si tuvieras que tomarte un café Sí, con una persona, da igual que esté viva, que no esté viva, ¿con quién sería? ¿con quién sería? Pues mira, Un café intenso, que tú digas, le voy a echar hasta 2 azúcares. pues yo una persona que admiro mucho y que me interpela mucho y que lo saco mucho a relucir por sus citas, no me importaría con San Agustín, que me tiene siempre Agustín de Hipona. Lo pongo mucho como ejemplo en algunas conversaciones, incluso algunas veces en una misa saco frases suyas, porque tuvo una vida, como todos sabemos, de UPA, antes de ser bautizado, y cuando conoció el Evangelio, su vida cambió, bueno, terminó siendo hasta obispo, pero muchas veces como conociendo ese mensaje que todos decimos, bueno, la Biblia está ahí, pues conoció, no sabes qué, un Evangelio, y le cambió la vida radicalmente. Para mí es un personaje que merece la pena disfrutarlo. Pues sería una conversación enriquecedora, seguro. Muy profunda. Pues Pues nada, vamos a ir finalizando, Diego. Muchísimas gracias, de verdad, de nuevo, por abrirnos las puertas de esta parroquia,
Ha sido una conversación, vamos, yo aprendí muchísimo porque al fin y al cabo son cosas que no controlo. Tú has aprendido más que cuando eras tu Eso- profesor. He aprendido más que cuando me daba clase de religión. Hay personas que van de muchos temas que hemos tratado, personas que pasaron el ciento mucho más que yo. Yo soy un cura de pueblo y bueno, humilde. Seguramente que también ayuda a mucha gente, que seguramente que guste bastante. Y bueno, Yo he estado muy cómodo. espero que Está haya muy estado cómoda y haya estado a gusto. Yo sí, con ustedes he estado relajado. Bueno, Tener un micro delante no es fácil estar relajado. pues nada, muchísimas gracias, Diego, y un placer. Igualmente. Suscribirse. Siempre lo mismo. Suscribirse, que es gratis. Que díselo, que es gratis. Un clic. Igual después cuántos días. Más fácil. La verdad, suscribirse y nos vemos en el siguiente podcast de Quillo, el podcast de un madrileño. Y una diga. Nos vemos en la siguiente. Muchas gracias, Diego. A vosotros.